aquí tendríamos que evocar o recordar dos conceptos vectores fundamentales, dos virtudes fundamentales, dos poderes fundamentales, esenciales, que son el potens factum y el potens fali. Hace unos, también anecdóticamente como testimonio, les cuento que hace unos 15 o 16 años tenía yo una caja de libros nuevos en mi casa, serían unos 40 o 50 libros en total. Habían llegado a mis manos esos libros pues completamente nuevos, sin estrenar. Aún traían la montura esta de plástico para sacar algún dinero. Y al montarme en el auto miré el localito de al lado de la casa, que es un local de mi madre y que tenía pues más de un año sin rentarse. Y vi en el preview que tuve, vi como un hecho que yo ponía esos libros a la venta en ese local y sacaba más ganancia de lo que obtendría llevándolos a una librería. Entonces junté esos libros nuevos con otros usados que tenía y los puse en una mesa y puse un cartelón que pegué en un trípode anunciando venta de libros. Esto fue lo puse en la banqueta y así nació la librería de intercambio y compraventa de libros usados. Si le hago caso a la mente que me decía que llevara los libros a la librería y que agarrara lo que pidiera, si hago eso me hubiera privado de esa fuente de ingresos que me ha viabilizado durante estos 15 años recientes. Es posible que si no sigo ese potens factum, hubiera generado una realidad paralela en la que yo no sería viable en estos momentos o no existiría. Entonces, el potens factum es una posibilidad positiva, la cual puedes hacer realidad porque ya ha ocurrido dentro del campo cuántico de probabilidad. Cuando tú tienes un potens factum, estás viendo algo en un preview, como un hecho ya ocurrido, algo que aún no pasa en tu campo de realidad material, pero entonces es como un recuerdo que tienes desde el futuro. Tú te conectas a ese recuerdo, de modo que estás viviendo un retroview, o sea, un recuerdo del futuro, y lo ves desde un tiempo anterior donde ese evento posible no ha pasado siquiera. Pero no estás viendo una probabilidad cuántica que ha ocurrido hace un instante en el cuántico, lo cual sería un déjà vu, sino lo que estás viendo es una posibilidad, no una probabilidad. Es una posibilidad positiva predictiva ya ocurrida en el mundo real. Entonces estás viendo esa realidad desde el futuro y estás teniendo un recuerdo del futuro. Entonces tienes un potens factum. Es un estado de conciencia parecido que se puede confundir con un déjà vu. ¿Se entiende un poco esto más o menos? Bueno, tú puedes anular la posibilidad de que eso ocurra. Así como tú puedes anular una probabilidad cuántica que una probabilidad cuántica ocurra, así puedes anular una posibilidad ya ocurrida, puedes anularla si tienes ese recuerdo desde el futuro. Es decir, si tú no tienes el potens factum, tú no puedes anular la posibilidad. Eso va a ocurrir. Pero si desde el futuro te viene ese recuerdo, tú puedes anular la posibilidad, creando en consecuencia una realidad paralela. Significa que tú puedes anular la posibilidad de que esto ocurra, esa posibilidad que tú ves en el potens factum, convirtiendo la posibilidad en una probabilidad y cerrando esa posibilidad o haciendo algo para evitar que esa posibilidad ocurra. Cuando tú haces esto, generas una realidad paralela, la cual puede ser positiva o negativa para ti. La ciencia maestra del poder potens factum consiste en que tú generas realidades paralelas. ¿Comprendes esto? O sea, tú generas realidades paralelas positivas o las más convenientes para ti, las que sean para tu mayor bien. Así como tú puedes cambiar tus probabilidades cuánticas, así tú puedes crear realidades paralelas. Esto es el potens factum. A través del yo cuántico holográfico y del sentido tiempo preciso causal, tú cambias tus probabilidades cuánticas. Pues así, a través del potens factum, cambias tus posibilidades, creando realidades paralelas. Pero es porque tú tienes este contrato y te conectas con tu yo en el futuro y te manda este mensaje de que esa posibilidad es buena para ti. Entonces te manda un énfasis, como un destello de conciencia, en el cual tú eres más consciente de eso y sigues tu guía interna y activas ese poder del potens factum. Se trata de esto, esta ciencia maestra, este poder soberano, mágico, el poder del potens factum, mediante el cual tú puedes crear realidades paralelas, positivas. De hecho, cuando tú tienes un prepuntamiento positivo, o sea, un potens factum propiamente,
a nivel de probabilidad, y en vez de seguir esa señal, le haces caso a tu mente y haces algo diferente, estás provocando una realidad paralela vorticial. O sea, cuando tú, en vez de hacer esto, en vez de seguir este potent factum, le haces caso a la mente, vas a generar una realidad paralela, pero vorticial. ¿Por qué eso es lo que estás haciendo? Porque tu mente te está induciendo a actuar contraintuitivamente, al contrario de lo que tendrías que hacer. Entonces, en vez de crear una probabilidad paralela, una realidad paralela positiva, estás creando una realidad paralela negativa, vorticial. Y eso lo estás haciendo constantemente. Entonces, se trata de cambiar esta impronta. Los ejemplos para ilustrar este poder psíquico, esta red, realidad energética fundamental, pueden ser infinitos, porque no acabaríamos nunca. Muchísimos, montones de ejemplos de esto. Los magos cuánticos consteladores trabajamos este don poder psíquico como uno de nuestros poderes más activos y serviciales, al nivel de la integricencia. O sea, que esto está al mismo nivel de poder de la integricencia. Entonces, es por eso que en nuestro juego de constelación, en los 64 comandos, hemos incorporado estos dos comandos, que son la integricencia y el potent factum. Si hacemos un poco de retrospectiva, revisando los comandos, si ustedes se recuerdan, tenemos que, en los comandos, tenemos la conexión con la señal cuántica llamada prepuntamiento. Técnicamente, dentro del comando técnica incipit captio o actium prioritatori plus inmessata incipio caption. Discusen que lo haya en Cángulo Arcano porque es como mando recuerdo, pero aquí lo tengo también traducido para ustedes este comando. O sea, lo que nosotros hemos estado, creo que ya lo vimos, es una actualización muy reciente, pero creo que ya lo tuvimos, ya tuvimos un momento en que vimos esto en una constelación, el incipit capio o actu prioritario. Es el incipit capio. Bueno, ese es el incipit capio, es la acción prioritaria inmediata más, la acción prioritaria más inmediata. Cuando se nos da la señal de que hay una acción prioritaria más inmediata que tendríamos que hacer. Y seguimos constantemente, nos está dando esa señal. Incipit capio. Existen dos poderes de conexión psíquica para hacer el incipit capio. Tenemos el preview valence y el potens valence. Todos de los comandos técnicas psíquicas maestras que a partir de ahora tendremos en nuestros 64 comandos consteladores. El preview valence y el potens valence. O sea que podemos prevenir la falla y tenemos el poder también de prevenir lo que es bueno o positivo para nosotros. Hay que hacer una distinción porque no lo voy a explicar aquí, pero son, por un lado, el preview valence y el potens valence, y por otro lado es el potens factum, que son técnicas que forman parte del comando prepuntamiento de conexión con el línea vector del tiempo precisivo causal. O sea, la conexión con el campo cuántico holográfico. En conexión con eso podemos activar estos poderes y podemos hacerlo a un nivel escalar muy alto a través del potens factum. La técnica consiste mediante la acción prioritaria inmediata en cada momento. Cuando tenemos un prepuntamiento un potens factum. Entonces nos podemos corregir sobre la marcha. Tenemos esa línea de entendimiento de que nosotros podemos cambiar nuestras probabilidades cuánticas. Y más allá de eso nosotros podemos crear realidades paralelas. Entonces, hay dos tipos de prepuntamiento o prepulso. El preview valence, que es un apercibimiento. Aquí hay que hacer una corrección. Cuando dije anteriormente potens valence, me estaba refiriendo al potens factum. Bueno, esos dos tipos de prepuntamiento, prepulso. Vamos, ¿por qué decimos prepulso? Porque a nuestra mente llegan datos inmediatos a la conciencia. Los datos inmediatos que llegan a la conciencia son como prepulso o como pulso. El prepulso es la voz de la psique y el pulso es la voz de la mente. El prepulso es la voz del angelito y el pulso es la voz del diablito. Prepulso y pulso. El prepulso llega antes. Luego llega el pulso y te dice no. Lo contrario de lo que te dice el otro. Haz lo contrario. Y tú haces lo contrario por inercia. ¿Sí? Porque la mente es dominante. Hay que reprogramar la mente para quitar esta impronta del pulso, el seguimiento impulsivo, la compulsión de seguir la voz de la mente, el pulso. Sino que escuchamos, en la escucha profunda, podemos percibir el propulso y sabemos lo que tenemos que hacer. Porque nosotros vamos a seguir el propulso.
que es la voz de la psique y no de la mente. Bueno, por eso tenemos en los comandos que dice, en nuestra guía de constelación, tenemos que hay dos tipos de prepuntamiento. Es el apercibimiento de una consecuencia negativa en el campo de probabilidad, causada por nuestro patrón de frecuencia causal o de acción causal, vorticial. Estamos hablando de un vórtice, en lugar de una línea vector de tiempo resonante, escalar, armónica, estamos en una línea de escalar de tiempo vorticial, o sea que nos va a ir mal. Y es un apercibimiento, por eso es preview fallacy. Es no me late o me late, es el preview fallacy, no me late propiamente, o me late pero como advertencia, ¿no? Es la asociación predictiva de una falla o de algo negativo. Como un síntoma fisiológico de esta señal de prepulso es que nos provoca una señal de como punzamiento, como una punzada en el corazón. Una punzada como de angustia. Entonces, cuando sentimos esto, hay que darse por enterados y corregimos y transmutamos la frecuencia causal para que esa consecuencia negativa no se presente en el campo de materia. Bueno, ese es uno de los prepulsos, que es el cual es lo describimos como preview fallacy. Luego tenemos el refreshing rebosamiento, que sería propiamente el potence factor, ¿no? Esta señal de prepulso nos libera. Sentimos una liberación de dicha y certeza interna. Recibimos un mensaje recordatorio proactivo, impulsándonos a nuestra guía interna a hacer algo que tendría una consecuencia positiva. O sea que el coche, el pulso de la mente me dice, ve a vender esos libros, sacas un dinerito, y el prepulso me dice, el potence factum me dice, no, mira, ahí tienes una posibilidad enfrente. Bájate del coche, pones esos libros a la venta y tienes un negocio. Y rápido. De la noche a la mañana ya está, tengo un negocio, porque funcionó de inmediato. Entonces, me ha ido bien en la medida que me ha permitido ser viable, ¿no? Bueno, pues entonces, ese potence factum es una sensación de refreshing, de refrescamiento en la mente. O sea, que en vez de sentir esa presión, esa angustia en el cerebro y el corazón, nosotros tenemos un refrescamiento, un sentido de gozo y expansión. Entonces ya no es una señal de apercibimiento, sino es una señal de posibilidad, de flujo. Lo estamos mostrando el flujo vector en sentido positivo. Significa que nosotros estamos en resonancia, nuestro campo de energía y nuestro campo de conciencia está en estado de resonancia, que es un estado de gracia de profundo poder de gozo interno. Entonces, eso es también estar en integricencia. Si usted no está en gozo, si no vive en estado de gozo, que es el estado de gracia, usted no puede hacer el giro de las partículas. O sea que si usted no está en estado de gozo, usted no sale de aquí, de esta trampa Matrix. Dicho de otra manera, si usted no está en integricencia, usted no sale de aquí. Hay que estar en estado de gozo. La integricencia es la única senda de viabilidad energética y es la verdadera forma de constelar en directo y hacer el walking. Entonces tenemos esos dos instrumentos y poderes que son la integricencia y el potence factum, que son, por un lado, la viabilidad energética y por otro, la viabilidad de la ley de la abundancia omniprovidente. O sea, la ley de máxima simplicidad, mínimo esfuerzo, con la cual usted sigue siguiendo el flujo vector, hace milagros. Si usted no genera estos poderes, este poder de inteligencia, sobre todo, para estar en goce, usted no puede ser un walking y tomar su poder soberano. Usted no puede aplicar las técnicas de preparación psicofísica para el walking vida y walking barbo. Usted no puede hacer nunca un soberano. En consecuencia, tarde o temprano, usted se va a enfermar. Y tendrá que pedir ayuda de la Matrix y caer de nuevo en manos de sus parásitos depredadores, donde usted será canalizado nuevamente hacia la cosecha de almas. Usted tendrá que volver a sus temazcalitos, a sus fármacos, terapias y psicólogos, a sus pases mágicos energéticos, a sus pajas mentales, a sus soluciones y remedios chamánicos o farmacológicos, o sea, a sus medicinas del templo, es decir, tendrá que volver a su miedo. O usted vive en gozo o vive en miedo, y si vive en miedo no sale de aquí. Únicamente, bueno, pues aquí está la técnica. Porque usted no puede generar de la noche a la mañana, no puede generar estos poderes, virtudes de poder soberano, pero sí gradualmente puede hacerlo, pero tiene que estar en walking. O sea, tiene que estar en el proceso gradual, porque únicamente en la medida en que a través de la práctica
en que a través de la práctica usted puede confirmar estas realidades fundamentales enseñadas por Embra, usted va entrando en un estado de gozo. Y usted va confirmando que se puede estar en estado de gozo, no en un estado de gozo dopamínico, el cual solo puede ser momentáneo, sino un estado permanente de gozo, que sería un estado a nivel fisiológico, sería un estado endorfínico. Y esto irá sucediendo en la medida en que usted, mediante la práctica, confirma que las técnicas psicobioenergéticas funcionan. Confirma que la técnica del milagro funciona. Confirma que la ciencia de la constelación funciona. Es un milagro. ¿Cuántos han constatado que la constelación hace milagros? A través de usted y usted a través de ella. ¿Cuántos han confirmado esto? Usted confirma que a través de la constelación usted hace milagros. Y en esa medida usted entra en un cada vez estado mayor, estado de gozo. Usted pasa progresivamente a un estado de inteligencia, a un estado de esencia. Entonces usted, una vez que ya está en ese estado de gozo, anclado en ese estado de gracia, pues ya no hay miedo. Desaparece en ti todo miedo, preocupación o conflicto mental y entiendes que ya no importa lo que suceda después, en el futuro inmediato remoto. Y no necesita usted garantías de nada, pues es la mente o el miedo los que piden garantías. Necesitan garantías para sentirse bien. Al ser inteligente, usted no tiene que temer nada. Usted no tiene que temer que al final esto no funcionará. Usted no se plantea si funcionará o no funcionará. Si al final usted regresa a la esencia, si sale de la matriz, etc. Usted no teme nada. Usted no tiene que temer que esta sea una creación maliciosa o que no exista una coherencia universal y esencial a través de la cual usted, como fractal de la unidad esencial, pueda regresar a la esencia, pueda de hecho salir o trascender de esta matrix. Porque de hecho usted nada teme. Porque de hecho usted ya está en la esencia. Usted procerta o confía plenamente que siendo inteligente usted escalará a la trascendencia y que en esta encarnación usted será viable en todos los sentidos para vivir una vida gozosa y plena. Porque usted sabe perfectamente que si así no es o así no fuera, esta creación estaría autocondenada y ni siquiera sería viable esta creación. Pero esta creación es viable precisamente porque usted es viable. En tanto usted permanezca en estado de inteligencia, porque al ser inteligente usted ya está en la esencia y no importa por tanto lo que la mente pueda temer o esperar. En esa medida usted ya está fuera de todo mal. En esa medida ya no importa lo que suceda después, como consecuencia final de toda su existencia, de toda su experiencia creacional o existencial. Pues usted está y permanece en su propia esencia, en donde ya reside para usted la hasta aquí inalterada, para usted la hasta aquí inalterada eternidad. En las siguientes dictatas vamos a entrar a fondo en la práctica de los potenciales psíquicos de la conciencia y los supremos secretos del arte de la constelación. Esto fue una noción fundamental para entender la realidad fundamental que existe detrás de una técnica que vamos a aplicar en la práctica. Observación es el entrenamiento práctico. Como se anunció en la invitación, lo que haremos en los siguientes dictatas, taller, será revelar los secretos supremos de la magia consteladora, la ciencia mágica de la constelación, las realidades esenciales supremas mediante las cuales los ángeles instamos la asistencia del sistema constelador universal y operamos la técnica del milagro a través de la gratia omnificatoria plena, omnifactatoria. Estaremos entendiendo y activando dentro de nosotros los dos dones poderes psíquicos supremos de la maestría Adachi, las dos técnicas maestras Adachi para el empoderamiento soberano supremo, la inteligencia omnifactotum, la clave suprema para jugar con el holograma como mago cuántico constelador, que es la técnica y virtud del poder soberano en la cual se les ha iniciado esta tarde. Y estaremos entendiendo y activando el don potentum, potens factum, magifactatorio, omnifactotum, para reconocer psíquicamente en todo momento lo que es posible, lo que funciona dentro de lo conveniente y viable para nuestro mayor bien. Estos, la inteligencia y el potens factum, son los dos poderes psíquicos supremos, el omnifactotum, que los magos cuánticos consteladores operamos y que incluye los tres niveles o potentables, o sea, potenciales psíquicos,
de la conciencia viva y el poder mágico constelador. Estos tres potenciales que son la conexión directa, la cognición directa y la magifactatore constellatore o magia consteladora. Entenderemos las técnicas de conexión directa y magia consteladora. Bueno, conexión directa, ¿qué es? Cognición directa, ¿qué es? Magifactatore consteladore, ¿qué es? Etcétera. Lo vamos a ver con todo detalle. Lo que hay que entender prioritariamente ahora es que si usted no sale de su conciencia mental egregor, si usted no conecta con su ser esencial, en pocas palabras, si usted no entra en gozo, usted vive en miedo. Usted vive perpetuamente en la ansiedad. Usted vive empujado por su mente a una dinámica de combustión interna acelerada, porque está consumiendo todo su quantum, en la quema acelerada de su quantum, en la distracción y la divagación perpetua de la mente. El miedo no es otra cosa que desconexión, y tiene como síntoma la ansiedad, que es la dinámica de combustión interna más vorticial que existe, porque es lo que más consume quantum, la ansiedad. En la medida que usted se reconecta con su esencia y con su sistema constelador y armónicos de conciencia, usted puede lograr la preparación psicofísica para convertirse en soberano. De lo contrario, usted se enferma, y es aquí, se enferma porque usted vive en el proceso de suicidio celular. Esto lo vamos a ver con todo detalle. ¿Usted está en miedo o está en gozo? ¿Usted está en un proceso de regeneración celular o en un proceso de suicidio celular? Y si usted está en esto, en este proceso de miedo, ansiedad, suicidio celular, usted tendrá que volver a sus temazcalitos, porque durante un tiempo usted puede estar bien, pero luego, cuando como usted está en un proceso de enfermedad asintomática, usted no nota que usted está colapsando, no se da cuenta. Entonces llega un momento en que usted tiene que regresar, volver a sus temazcalitos, a sus pases mágicos energéticos, a sus chamanes, a sus medicinas del templo, y finalmente usted tendrá que recurrir a la matriz profunda. O sea, tendrá que ser hospitalizado para ser canalizado a la cosecha de almas. Porque si usted muere en un hospital, va a la cosecha de almas. Y no implica que usted vaya a un hospital, a la clínica, porque su casa puede ser convertida en un hospital, porque si los médicos vienen a su casa y convierten su casa en un hospital, pues esto es un hospital, ¿no? Bueno, hay que observar que usted está en un proceso de suicidio celular sintomático, ahora mismo. Entonces surge esa arrogancia de la salud, porque dice, yo siento que estoy sano, ya no me pasa nada, yo estoy bien. A pesar de que usted está haciendo algo mal, pero no se le manifiesta. ¿Por qué? Porque es asintomático, porque el cuerpo ya no le avisa, porque ya se fastidió, porque usted ya le conmol, ya lo tiene hasta el culo. Su cuerpo ya no le va a decir nada, es asintomático. Pero usted de hecho ya está colapsado. A nivel de funciones y órganos y la homeostasis orgánica interna y homeostasis sanguínea y todos los niveles de homeostasis energética, celular, etc., usted ya está colapsado. Al estar en miedo o ansiedad, usted está en estado de agonía, de lucha, en el mar de la agonía, el mar agonis, la fata morgana, que significa es el mar de la agonía, el muro de la agonía. Aquí nos tienen en el mar de la agonía porque nos tienen agonizados, nos tienen la ansiedad. Y vivimos en la agonía, en la lucha. Agonía significa lucha. Esto que es el conocimiento, entendimiento esencial supremo, en el que estamos a un nivel más allá de cualquier entretención nueva era, no se trata de pases mágicos energéticos ni de soluciones chamánicas de medicinas del templo, sino de las técnicas maestras supremas de conexión y cognición psíquica directa, mediante las cuales conectamos con nuestra fuente interna del quantum y con nuestra propia esencia interna, y que estamos enseñando a través de la plataforma de entrenamiento de Walking, que es la ciencia juego de la constelación. Llamada juego porque a través de la constelación, con los 64 comandos, es como aprendemos jugando las realidades fundamentales, esenciales y las técnicas de preparación psicofísica, que por un lado, las realidades fundamentales nos proveen del entendimiento causal para entender las técnicas, y a su vez las técnicas nos llevan a entender las REF. Entonces, ambas REF, realidades fundamentales y técnicas, nos posibilitan el entendimiento total de la realidad y son las técnicas de preparación psicofísica para el walking. Usted está aprendiendo a través de esta plataforma todo lo que en cada momento necesita saber para hacer su walking. Es el conocimiento esencial y fundamental.
a través de la red y a través de las técnicas, mediante las cuales usted puede realizar esta preparación psicofísica para el walking. Gracias para escuchar esta ditata. Gracias per tutti. Existeat per omnia gratia, benditud plena e potens factum de omni nossum, per cui omni ut tu factas ave fruto designado per te, sic facteat voluntamento tuam.